Street to boost its interest rates up to 18% as it battles against financial collapse. The move is designed to stabilize the And their economic messages to win the support of undecided voters. Bienvenidos a este subculto matutino, hoy último domingo de abril, donde como iglesia nos reunimos para brindarle culto a Dios. Recuerde que estamos en la iglesia de Chapel at Wayne en español. Usted nos puede encontrar en Facebook de Chapel at Wayne, en YouTube, en nuestra página web de chapel.org. Queremos invitarle desde ya a que se una con nosotros en la adoración, en la alabanza y por supuesto en la predicación de la palabra de Dios, para que juntos, como cada domingo, usted con su familia, con sus amigos o solo si está en su casa, le brindemos culto a Dios en esta preciosa mañana. Vamos a cantarle al Señor de inmediato. Alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el
espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Tú eres el camino y la vida. Sin ti no podría vivir. Es por tu amor que hay una fuente inagotable de paz, de justicia y perdón. Tú eres digno, Rey poderoso, te damos la gloria y honra a ti. Diste a tu Hijo en el Calvario por nuestros pecados, oh Dios.
Amén. Amén. Gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de cantarle a Él, de celebrar su nombre. Qué bueno que podemos estar, aunque sea a través de la distancia, unidos en este tiempo de adoración a Dios. Gracias, como siempre, a los voluntarios, al líder de alabanza, a todas las personas que, aunque usted no los vea, hay un ejército de hombres y mujeres orando y sirviendo a Dios aún en medio de esta pandemia. En nuestra iglesia tenemos un ejército de personas a las que agradecemos, y en este caso en particular a nuestro equipo de alabanza y adoración, sonido, grabación y todos los demás que asisten para que podamos llevarles a ustedes este tiempo. Así que gloria a Dios, y qué bueno que usted se une con nosotros hoy a este tiempo de adoración, de alabanza, de culto a Dios. Y por supuesto, como es costumbre, nos vamos a poner de pie. Si usted así lo gusta hacer, se puede quedar donde está en su casa allí. Esperamos haber invitado a un buen grupo de personas para que le acompañen a rendirle culto a Dios en el día de hoy, domingo, Día del Señor. Y la lectura de hoy tiene que ver con lo que encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 13, Salmos 13, al director musical Salmo de David, en el primero de una serie de mensajes que tanto el pastor Dave en Lincoln Park, en inglés, como un servidor aquí en Wayne, en español, vamos a estar trayéndole una serie de mensajes a ustedes bajo el tema Lecciones que aprendemos en el encierro. Lockdown Lessons en inglés. Y hoy hemos escogido este salmo y hemos titulado el mensaje de hoy Nuestro derecho a llorar, usando como título principal las mismas palabras del salmista en el versículo 1, cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y vamos a leer entonces en la NBI el salmo número 13. ¿Me acompañan? ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo: lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará en mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, como lo hemos hecho hoy. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Padre bendito y Dios eterno, tú has sido bueno con nosotros. Y hoy por eso te cantamos salmos, por eso, oh Dios, nos gozamos en ti, en la realidad de que tú sigues siendo Dios, de que tú eres soberano, de que tú todavía puedes ser alabado, de que tu pueblo, tu iglesia todavía puede confiar en ti. Y si bien hoy nos vamos a preguntar hasta cuándo, Dios, sabemos que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas y que tus tiempos también son perfectos. Una bendición especial para cada persona que esté escuchando este mensaje. Que tú desde los cielos nos mires con ojos de misericordia y nos visites y nos bendigas. Añade bendición a tu palabra para que ella haga la obra para la cual tú le enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Queremos comenzar el mensaje de hoy haciendo referencia a uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. C.S. Lewis, precisamente por el tema que estamos predicando, fue una persona que conoció en persona y entendió el tema del sufrimiento, del dolor y de las lágrimas. Desde muy temprano él comenzó a experimentar tragedias en su vida. Su madre murió a temprana edad. Su padre lo abandonó emocionalmente, según sus propias palabras. Luego tuvo que ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Allí fue herido. Eventualmente va a tener que enterrar a su esposa, que murió antes que él.
Y como si todo esto fuera poco, desarrolló en la juventud una enfermedad pulmonar que le acompañó por muchos años en su vida. En medio de esa tragedia, y siendo un hombre de Dios, uno de los grandes hombres de Dios de la época, C.S. Lewis va a escribir un libro cuyo título es El problema del dolor, en español. Ahora que usted tiene tiempo en su casa, sería bueno que se hiciera del libro y lo leyera. El problema del dolor. Es allí en ese libro donde C.S. Lewis va a escribir una de sus más famosas frases, que precisamente en el día de hoy, en vista de la situación que estamos viviendo, mucha gente le está repitiendo en los diferentes medios. Y la frase dice así: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres. O sea, Dios nos habla bajito cuando estamos disfrutando de la vida. Dios nos habla en nuestra conciencia. La voz de Dios aumenta cuando nosotros le buscamos en nuestro corazón, en nuestras mentes. Pero fíjense lo que dice al final. Pero en el dolor, Dios nos grita. O sea, la voz de Dios está en su máxima expresión cuando nosotros estamos experimentando algún tipo de sufrimiento. Dice C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios, es el altoparlante de Dios, es la bocina ruidosa de Dios utilizada para despertar a un mundo que está sordo. Y yo no voy a concentrarme en el hecho de que ciertamente esta situación que estamos viviendo puede perfectamente ser la ocasión ideal para que muchos por fin oigan la voz de Dios y la sordera espiritual desaparezca. Pero lo que sí podemos señalar sin temor a equivocarnos es que esta, como cualquier otra situación difícil donde los seres humanos nos enfrentamos a la problemática del sufrimiento y del dolor, es siempre una buena oportunidad para escuchar la voz de Dios y qué Él tiene que decirnos. Porque nosotros precisamente percibimos mejor el carácter de Dios en medio del sufrimiento. Es en medio del sufrimiento que nosotros vemos nuestra autosuficiencia desplomarse y darnos cuenta que no podemos caminar solos, que necesitamos a Dios. Pablo experimentó esa gran verdad, probablemente el más grande de los cristianos de la época de la iglesia, el apóstol Pablo, que cuando se queja delante de Dios o cuando le trae su causa al Señor, Dios le dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si esas son palabras de Dios que Él utiliza para recordarnos que probablemente en el mejor de los tiempos donde Dios puede moldearnos, donde Dios puede ayudarnos, donde Dios puede hacernos crecer, donde Dios puede perfeccionar, madurar nuestra vida espiritual, es definitivamente el dolor. Yo siempre he dicho que yo hubiera preferido que Dios utilizara otro método para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos mejores hombres y mujeres, pero Dios es el que sabe cómo y por qué hace las cosas. Una de las realidades más interesantes del sufrimiento es que en nuestro dolor personal nosotros podemos también alcanzar a otros. Nuestro dolor, alguien escribió, se convierte en el megáfono que Dios usa para un mundo que nos observa. Lo que yo experimento puede perfectamente ser una herramienta de Dios para que otros puedan venir y experimentar y ver cómo los cristianos manejamos el sufrimiento, cómo los cristianos nos comportamos en medio de la dificultad, cómo esperamos en Dios, cómo dependemos de Él, cómo encontramos aliento, gozo, reposo, paz en medio de la tormenta, porque tenemos un Dios vivo que nos ayuda cualquiera que sea la situación. Hay un mundo allá afuera que nos está mirando y que van a valorar la manera en que nosotros manejamos las dificultades en nuestra vida. Nuestro dolor entonces nos ofrece una plataforma para que nosotros podamos contestar la pregunta:
¿Qué le estoy diciendo al mundo en medio de mi dolor? ¿Permito yo que mi fe esté limitada a las circunstancias o está mi fe basada en lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, que dice: yo no te dejaré, no te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia, yo voy a estar contigo todos los días? ¿Está nuestra fe basada en lo que dice la palabra de Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿O solamente confiamos cuando nos va bien en la vida? Ahora bien, el tema del sermón de hoy, y lo que queremos enfatizar, es que usted y yo, por así decirlo, tenemos derecho a llorar. Tenemos derecho a presentar nuestra necesidad, nuestra realidad delante de Dios. Tenemos derecho no a cuestionar a Dios, no tenemos derecho a discutir con Dios, ni a reclamarle a Dios, pero tenemos derecho a desahogarnos con Dios. El salmista lo hizo, y vamos a ver cómo otros también en la Biblia lo hicieron. Tú y yo tenemos, como el salmista, el derecho de preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Tú y yo tenemos derecho a llorar, derramar lágrimas delante de Dios. Tú y yo tenemos la licencia que Dios nos ha dado para desahogarnos delante de su presencia. Incluso, como vamos a ver también en un rato, eso puede ser hasta terapéutico. Tú y yo podemos perfectamente usar esa frase ¿hasta cuándo? Y agregar cualquiera que sea la situación tuya. ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo voy a estar encerrado? Hasta cualquiera que sea tú, ¿hasta cuándo? Dios nos da derecho en el día de hoy de preguntar. Fíjense que en la Biblia, para que veamos algunos ejemplos de hombres que lloraron delante de Dios cuando la vida los afectó, como nos está afectando a muchos en el día de hoy. En Génesis capítulo 37, la Biblia dice que cuando Jacob, ¿se acuerdan cuando Jacob supo de la muerte, la supuesta muerte de su hijo José, que vinieron y le trajeron el manto manchado de sangre? Dice la Biblia que cuando Jacob reconoció que la ropa era de su hijo José, dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo, y hizo la historia. Y dice la Biblia, él dijo: no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro, porque sus hijos trataban de calmarlo. Y dice la Biblia en el versículo 35 que Jacob siguió llorando la muerte de José. Hay otros pasajes, por ejemplo, Génesis capítulo 37, que ya leímos. Dice que el hombre lloró amargamente la muerte de su hijo. En 1 Samuel capítulo 20, Jonatán le dio sus armas al criado, versículo 40, y le dijo: llévalas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite. Es la historia de David y Jonatán cuando se encuentran. Y luego de inclinarse 3 veces se postró en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. ¿Cuánto tiempo duró el llanto? Hasta que hubo un desahogo de parte de David. El llanto siempre ha sido una buena estrategia, un buen instrumento para nosotros desahogarnos delante de Dios. En 2 Samuel capítulo 1, David, otra vez, al oírlo, versículo 11, de 2 Samuel capítulo 1, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras cuando supieron de la muerte de Saúl y Jonatán. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor. Lloraron hasta el anochecer la muerte de sus amigos. Nehemías, que es otro famoso pasaje de la Biblia, otra famosa historia, dice la Biblia que Nehemías en el capítulo 1, cuando escucha lo que está pasando en su pueblo, los que se liberaron del destierro y quedaron enfermos, y la gran calamidad y la humillación que había, porque sus puertas habían sido consumidas. Versículo 4, al escuchar esto, él se sentó a llorar. Y Nehemías lloró e hizo duelo por varios días. Ayunó y oró al Dios de los cielos. La primera lección que quisiéramos aprender y compartir con ustedes en el día de hoy, basada en estos textos y en este tema bíblico, es el hecho de que usted y yo tenemos derecho a llorar, a lamentar, porque si tratamos de contener
de reprimir nuestras lágrimas, si tratamos de ignorar el dolor que nos cubre, eso puede, incluso los médicos están de acuerdo, traer problemas más serios y peores en lo adelante. Dios nos dio lágrimas para derramarlas en nuestro dolor. Las lágrimas son una expresión de nuestra condición interior. Uno de los versos más liberadores de la Biblia es también, en muchos casos, en muchas versiones de la Biblia, el verso más corto de la Biblia que ya mencionamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Jesucristo llora. Ahora, ponga atención, porque hemos leído tantas veces ese pasaje, y a lo mejor, como me gusta a mí decir, a lo mejor usted no había pensado en esto. La Biblia dice que cuando Jesús llora, mucha gente cree que Él lloró por la muerte de Lázaro. Ahora, la Biblia no dice por qué específicamente lloró Jesús, aunque sí lo dice. Porque si usted va ahí al versículo 30 y 33, 30 35, la Biblia no dice que Jesús lloró porque Lázaro había muerto, porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Lo sabía o no lo sabía? Dice la Biblia que cuando Él vio el sufrimiento de Marta, cuando Él vio las lágrimas de María, cuando Él vio el lamento de los judíos que estaban con ellas, Él se compungió, Él se dolió. Y después dice entonces, y Jesús lloró. A mí me gusta creer que Jesús no lloró porque Lázaro había muerto, porque Él sabía que Lázaro iba a vivir. Jesús lloró porque vio el sufrimiento de sus amigas, Marta y María, y de los amigos de ellos que estaban en la casa, cómo se dolían, cómo sufrían al ver partir a un ser querido. Si Jesús se dio libertad de derramar lágrimas, aun cuando Él sabía las buenas noticias que venían con Él, porque Él va a decir más adelante, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree, no morirá para siempre. Él sabía eso, lo iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro, pero aún en medio de esa realidad, Jesús se dio permiso para llorar. Si Jesús se dio permiso para llorar, porque se identificó con el dolor de sus amigas y de sus amigos, Él nos da permiso también a ti y a mí para que lloremos. Jesús modeló para nosotros lo que es una respuesta normal al dolor, que a nadie se le ocurra pensar que es más espiritual que otro, sencillamente porque nunca ha derramado una lágrima. David no tuvo, como dijimos ya, ningún problema expresándole a Dios su dolor, expresándole a Dios su sufrimiento. David no tuvo ningún problema en desahogarse delante de su Dios. Hay en la Biblia muchas historias de personas que, como David, vinieron a presentarle su causa delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira que estoy pasando el día en bicicleta, como nos gusta decir. Déjenme mencionarles rápidamente algunos de esos personajes. Jeremías, capítulo 12, empezando el versículo 3, él dice, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. O sea, él sabía que Dios era Dios y que no había nada que reclamarle a Dios. Sin embargo, dice Jeremías muy respetuosamente, versículo 3, Jeremías 12:3. Sin embargo, yo quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Hasta cuándo estará? O sea, fíjese, Jeremías va a usar las mismas palabras que David. ¿Hasta cuándo, Señor, estará seca la tierra? ¿Hasta cuándo se marchitará la tierra y se marchitará la hierba de todos los campos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y por eso yo digo y repito otra vez, usted tiene libertad de poner ahí su propio hasta cuándo. La Biblia no solamente nos habla de Jeremías, también en Primera Reyes, capítulo 19, dice que Elías, después que pasó el lío con los profetas de Baal, y cuando la loquita esta de Jezabel estaba detrás de él, dice la Biblia en el Primera de Reyes 19, versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó su criado, y el versículo 4 dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que ninguno de mis antepasados. Y ese es un versículo clásico que los
psicólogos les gusta utilizar como un ejemplo típico de depresión, una persona que está deprimida y que a pesar de haber experimentado una gran victoria en los capítulos anteriores, ahora viene a derramar su espíritu delante de Dios. En Deuteronomio, capítulo 34, Moisés va a morir. Dice la Biblia que cuando Moisés tenía 120 años de edad, murió. Con 120 años de edad. Y con todo, oiga esto, versículo 7, su vista nunca la perdió, ni tampoco su vigor. Wow, quisiéramos nosotros llegar a 120 años sin perder la vista y sin perder nuestro vigor. Versículo 8, durante 30 días, no un día, no dos, no tres, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Y por supuesto, la historia de Ruth, en el capítulo 1 de su libro, versículo 8, cuando Noemí le dijo a sus nueras, miren, vuelvan cada una a su casa, después que experimentó la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, la miseria, el hambre, la necesidad en la tierra de Moab. Noemí le dice a sus nueras, váyanse y déjenme sola, que aquí ustedes no van a encontrar nada. Y ella, dice la Biblia, en el versículo 9, se desecharon en llanto. Y luego, versículo 14, una vez más en voz alta, se desecharon en llantos, o sea, se echaron a llorar de una manera profunda. Finalmente yo encontré, bueno, no encontré, está en la Biblia, usted probablemente lo ha leído 1.000.000 de veces, pero un pasaje, ahora un salmo, no escrito por David, pero por los hijos de Coré, que escribieron varios salmos y que eran los directores de alabanza del templo. El Salmo 42. Los hijos de Coré van a escribir en el Salmo 42 algo que encaja perfectamente con esta realidad de que nosotros estamos diciendo que tenemos licencia para llorar delante de Dios, para derramar nuestra alma delante del Creador. Fíjense lo que dice el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas, oigan esto, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Usted entiende la figura del lenguaje, ¿verdad? Este hombre lloraba todo el día. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo, versículo 4, y me desahogo en llanto. Me desahogo en llanto. Yo solía ir con la comunidad y la conducía a la casa de Dios. Y es interesante que 3.000 años atrás, esta gente está pasando por algo muy parecido por lo que estamos pasando nosotros. Nos ahogamos en llanto, la gente nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Se burlan de nosotros. Nos preguntamos, ¿cuándo volveremos a reunirnos en la casa de Dios? Entre voces de alegría y cánticos, como lo hacíamos antes. Versículo 11, él va a terminar, por supuesto, como va a terminar el salmo que consideramos en el día de hoy, con una nota positiva. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En ese mismo orden de ideas, entonces, queremos compartir con ustedes algunos beneficios que los expertos han encontrado acerca del lloro. O sea, ¿cómo nos puede beneficiar emocional y físicamente a nosotros cuando derramamos lágrimas? Mucha gente ha tratado a través de los años de suprimir sus llantos porque lo ven como un símbolo de debilidad. Ustedes han escuchado ese dicho común entre nuestra gente: los hombres no lloran. Dicen que los hombres no deben llorar, dice una canción popular. Sin embargo, los expertos han encontrado una serie de beneficios para el cuerpo, la salud, la emoción del ser humano cuando nosotros derramamos lágrimas. Aquí les van, son 8. Número 1, el llanto es algo que produce en el cuerpo humano un efecto calmante. En un estudio que se publicó en el año 2014, se descubrió que llorar produce una autocalma en el individuo que lo ayuda a relajarse
en momentos de tensión. El llanto, según los expertos, activa el sistema parasimpático del sistema nervioso, lo que ayuda a que la gente se relaje. Número 2, el llanto no solamente nos sirve a nosotros para relajarnos, pero también nos ayuda a obtener apoyo de los demás. En un estudio que se publicó en el 2016 se encontró que llorar no es solamente un comportamiento personal, pero que también provoca que nosotros como familia y como grupo nos apoyemos los unos a los otros. Número 3, el llanto alivia el dolor físico y el dolor emocional, por supuesto. Además de ser un autocalmante, los estudiosos han descubierto que el llorar activa las hormonas de oxitocina y endorfina en el cuerpo, lo que hace que nosotros podamos combatir el dolor físico y hasta el dolor emocional. Químicos que se acumulan en nuestros cuerpos son llevados hacia afuera gracias al efecto del llanto. Número 4. Llorar, derramar lágrimas, promueve el buen ánimo. Llorar permite que las personas puedan levantar su espíritu y sentirse mejor. Ya hemos dicho que las hormonas que se desprenden cuando nosotros estamos llorando provocan un bienestar en nuestros organismos y es lo que los expertos llaman los químicos de feel good en inglés, que desprenden las lágrimas que derramamos. Número 5, derramar lágrimas, suelta, arranca, desprende las toxinas que producen estrés en nuestra vida. Así que si usted ha estado estresado y no ha llorado, probablemente se ha perdido uno de los mejores remedios. Los estudiosos otra vez han hecho descubrimiento de que el llorar reduce los niveles químicos en nuestro cuerpo que al final producen estrés. Número 6, si es verdad todo lo que hemos dicho, entonces llorar, dicen los expertos, también permite que las personas puedan tener un mejor dormir. En estudios que se han hecho con niños, se descubre que estos, después de llorar, pueden tener noches placenteras y se cree que esto mismo también aplica a los adultos. Número 7, llorar pelea contra las bacterias que se encuentran en nuestro organismo. En el 2011 se publicó un estudio donde la lisozima tiene un poder antimicrobial y esta se produce durante el llanto tan poderosa que puede incluso ayudar a combatir los efectos negativos de sustancias como el anthrax, que es un arma biológica. Y finalmente, número 8, llorar ayuda a la visión, lubrica los ojos, permite que estos no se resequen y por lo tanto contribuye al bienestar general de la visión en nuestro cuerpo. Usted dirá, pastor, entonces lo que usted nos está mandando a hacer en el mensaje de hoy es que nos bajemos a dar gritos, que lloremos. Bueno, no exactamente. El mensaje que queremos comunicarles a ustedes, aparte de decirles que tiene permiso para llorar, para desahogarse, para vaciarse delante de Dios, también, número 2, en nuestro mensaje de hoy, nosotros tenemos que creer que Dios va a utilizar nuestro lamento y nuestro llanto en algo bueno, como dice su palabra. Algunas de nuestras aflicciones, se sabe, Dios las permite porque son consecuencia de nuestro pecado. Algunas de nuestras dificultades, de nuestro dolor, de nuestras penas, Dios las permite para alejarnos del pecado. En otras ocasiones ellas contribuyen para acercarnos a Dios. Recuerden el megáfono del que hablaba C.S. Lewis. Dios en medio del dolor y del sufrimiento nos habla de manera alta para acercarnos a Él. Pero finalmente las tristezas, el dolor, el sufrimiento, el quebranto son maneras en que Dios nos demuestra que el camino de Él es mejor que el camino que nosotros pudiéramos escoger. Si no, pregúntenle a José. José, cuando estaba pasando por todas las situaciones que pasó, él nunca se pudo imaginar que Dios tenía un propósito extraordinario y bueno, que grandes cosas y mejores iban a salir de esa situación. En Génesis capítulo 50, cuando leemos su historia, él
le dice a sus hermanos, ustedes trataron de hacer esto para mal, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Satanás, el Señor lo reprenda, probablemente trató de utilizar esto para fastidiarnos la vida, pero nosotros creemos en el Dios de los cielos, que Él puede convertir esto que es malo en algo bueno. A veces puede llevarnos muchísimo tiempo ver lo que Dios estaba haciendo. No lo vemos en el momento en que estamos padeciendo, pero de seguro lo vamos a ver después. Si sabemos esto, si sabemos que Dios es soberano, si sabemos que no pasa nada en la tierra sin que Dios lo permita, nosotros entonces podemos navegar en medio de nuestra situación, en medio de nuestro sufrimiento, de manera que la fe nos sostenga. Pero si nosotros no creemos, ahora que necesitamos la fe, si no creemos que Dios es poderoso, que todo obra para bien, que Él tiene un propósito, que Él es soberano, si no creemos eso, nos corremos el chance de balancearnos sin rumbo en un abismo de incredulidad, de incertidumbre y de desesperación. Nosotros los creyentes tenemos que creer que esto nos va a acercar a Dios, que esto nos va a ayudar para ver oraciones contestadas, que esta situación va a ser una plataforma para que nosotros podamos ayudar a otros, para que como iglesia salgamos fortalecidos, para que como cristianos salgamos más maduros, para ver la mano poderosa de Dios actuando en nuestro favor cuando hayamos derramado nuestras lágrimas delante de Él. Dios usa todo para beneficio de nuestras vidas. Jesucristo, que es el ejemplo por excelencia, en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice que Él fue un hombre experimentado en quebranto, un hombre varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y si ni siquiera Jesús pudo escapar de este entrenamiento divino, ¿por qué creemos nosotros que vamos a hacer la diferencia? Si algo está claro en la Biblia, es que Dios, aunque no lo veamos, está trabajando con un propósito superior. Lo vimos en los ejemplos clásicos de José, lo vimos en la vida de David, lo vimos en la vida de Ruth, lo vimos en la vida de Marta y María, cómo Jesús trajo las buenas noticias de que Él es la resurrección de la vida, y tú y yo lo vamos a ver también en esta realidad que estamos viviendo. Porque en tercer lugar, lo que tú y yo tenemos que hacer es mirar hacia el futuro con esperanza. Mirar hacia el futuro con esperanza. Cuando en el libro de Ruth, Naomi salió para Belén y llegó, la Biblia sugiere que ella llegó allí sin ningún tipo de esperanza. Pero cuando uno sigue leyendo el libro, uno se va a dar cuenta que Dios no se había olvidado de ella. Dios no se ha olvidado de nosotros, mis queridos hermanos. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de los Estados Unidos. Dios no se ha olvidado del mundo. Y David lo sabía bien. David, cuando escribe y derrama su corazón delante de Dios, nos demuestra que no solamente nosotros los seres humanos tenemos sentimientos, la Biblia también dice que Dios tiene sentimientos. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando Él se le revela a Moisés, Él con su propia palabra dice, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Esas son emociones que la Biblia lista acerca de Dios. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de amor, Dios es un ser misericordioso. Dios ha demostrado que Él tiene sentimientos, y como nosotros reflejamos la imagen de aquel que nos creó, nuestros sentimientos también revelan la naturaleza de Dios, y por eso se nos es permitido llorar y expresar lo que sentimos, lo que traemos por dentro delante de Dios. Recuerden que el propio Jesús se va a hacer eco de eso mismo. Cuando Él va caminando un día en Lucas capítulo 7 y ve a una mujer que va enterrando a su hijo, una viuda, a su único hijo. Y al verla, versículos 13 de Lucas 7, dice la Biblia, que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de ella.
Y continúa diciendo esa palabra, que cuando, versículo 15, entonces el que había estado muerto se sentó, comenzó a hablar, fue un milagro, la gente ha dicho, un gran profeta se ha levantado, y la palabra final del versículo 16 dice, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Los que estaban presenciando el milagro de la resurrección del hijo de la viuda, no dijeron, Dios vino para que la viuda sufriera, Dios vino para que nosotros lloremos delante de Él todo el tiempo. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y ese mismo Dios que estuvo frente a la viuda para asistirla en su momento de necesidad, es el mismo Dios que está con nosotros en el día de hoy. A diferencia de los que muchos creen allá afuera, de que Dios está lejos, de que Dios nos abandonó, de que a Dios no le importa su creación, nosotros decimos no, Dios está cerca, le importamos a Dios. El Señor vino a ayudarnos y Él se va a presentar en cada situación en que nosotros lo necesitemos. Un consejo que podemos dar en este momento es que en medio de la crisis, cuando presentamos nuestro llanto, nuestro desahogo delante de Dios, es evitar los extremos emocionales. Cuando nos dolemos, hay dos extremos que nosotros debemos evitar. Un extremo es bloquear nuestras emociones. No podemos suprimir nuestras emociones porque, como dijimos ya, eso puede incluso crear peores problemas en el futuro. Pero el otro extremo que debemos evitar es dejarnos consumir por nuestro dolor, por nuestro llanto, por nuestro quebranto, creer que el mundo se acabó, creer que debemos estar todo el tiempo llorando delante de Dios, sufriendo, lamentándonos. Tenemos que, como aquellos que sufren, caen y se levantan, ser nosotros el ejemplo para que otros puedan beneficiarse de nuestra valentía, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra fortaleza. También, cuando Dios quiere que nosotros nos consolemos, no solamente para consolarnos nosotros, pero como hemos insistido tantas veces, para bendecir y ayudar a otras personas. Y consejos prácticos que te puedo dar rapidito de cómo ayudar a otros en momentos de necesidad. Una práctica muy adecuada es no usar las palabras incorrectas, sino las adecuadas. Por ejemplo, no le digas a una persona que ha perdido a un ser querido, que está enfermo, yo sé cómo tú te sientes. Los expertos dicen que eso no, das el no, porque no necesariamente tú sabes cómo esa persona se siente. Evita decirle a las personas, el tiempo lo cura todo. A cambio, dile a la persona, estoy orando por ti. Demuéstrale que estás con ella, que lo vas a acompañar, así como los amigos de Job lo acompañaron en su tiempo de sufrimiento. Dile a la persona, demuéstrale que tú vas a estar disponible, que es mejor que decirle al individuo, llámame cuando tú necesites algo. Esa no es tampoco una actitud correcta. Pero al final del día, lo más importante que nosotros debemos recordar en este contexto es que Dios es el más grande de todos los consoladores. A mí me quita un gran peso de encima saber que no soy yo el que va a consolar a la persona, que no soy yo que tengo que tener los recursos, la experiencia, la capacidad psicológica, espiritual para llevar consuelo a alguien. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 3, que Dios es el que cubre las heridas, el que alivia el quebrantado de corazón, el que venda nuestras heridas. Él es el Señor el que hace el milagro en las vidas de la... Por eso oramos para que Dios asista a aquellos que se duelen, a aquellos que están enfermos, a aquellos que sufren, porque es del cielo de donde vendrá la ayuda que nosotros necesitamos. Finalmente, John Piper va a decir, ocasionalmente lloramos profundamente por la vida que no tenemos o por la vida que hubiéramos querido tener. Y él continúa diciendo, lamenta tu pérdida, pero lávate la cara, confía en Dios y abraza la vida que Él te ha dado. Es más o menos lo mismo que el salmista dijo en este famoso Salmo 13 que hemos leído. Él comienza diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y derrama sus lágrimas y su espíritu. Pero al final
versículos 5 y 6. Él termina en una nota de victoria, de alegría y de triunfo cuando dice: yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Piper dice: lávate la cara, no solamente sécate las lágrimas, toma un paño húmedo, mojado, tibio, y pásatelo por el rostro y deja que el calor del paño tibio traiga sanidad a tu piel, rejuvenezca tu piel. Échate agua fría en la cara, redirige tus pensamientos y coloca tus ojos en el Señor, y entonces vas a poder seguir caminando hacia adelante. Esto es algo que nos libera, porque es una opción, es algo que tú y yo podemos hacer cuando nosotros reenfocamos nuestros pensamientos y ponemos nuestras miradas en la solución y no en el problema. Cuando nosotros escogemos confiar en Él, cuando escogemos descansar en Él y dejar lo que Él haga lo que tiene que hacer, porque Él sabe más que nosotros, vamos a poder levantarnos y cantar en victoria, como lo hizo el salmista. Piper en esa frase también dice que tenemos que abrazar la vida que tenemos, que no podemos vivir en el pasado, que no podemos solamente estar trayendo los malos recuerdos a nuestra mente, que tenemos que vivir ahora, el ahora y el mañana, disfrutar la vida que Dios nos ha dado, lo que no hemos perdido, las amistades, las bendiciones, las 1001 cosas que hemos recibido de Dios y por las cuales podemos perfectamente estar agradecidos. Confía en Dios y confía que Él está trabajando, que Él está pendiente, que Él sabe más que nosotros y que pronto vamos a ver que su plan era más grande que el que nosotros nos habíamos imaginado. En el libro de Apocalipsis está la última expresión de consuelo de parte de Dios. Cuando en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque mis queridos hermanos, vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Y en el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 21, la Biblia dice: oí una voz del cielo que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él, Dios, acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Bendito sea el nombre de Dios. Un día no habrá lamento, ni llanto, ni dolor. Y Dios enjugará todas nuestras lágrimas. El salmista, en la Nueva Traducción Viviente, termina diciendo: yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y se acuerdan el Salmo 42, y con esto terminamos, el Salmo 42. El salmista que también comenzó quejándose y criticando y preguntando: ¿hasta cuándo, Dios? En el versículo 11 del Salmo 42 va a terminar diciendo: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En Dios pondré mi esperanza, dice Él. ¿En quién vas tú a poner tu esperanza? Yo quisiera invitarte, si todavía no lo has hecho, a que hoy recibas a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Y Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere darte salvación, vida eterna. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere traer bendición a tu vida. Si nunca lo has hecho, ahí donde estás, di: Padre Santo, Dios bendito, perdona mis pecados. Que Jesucristo entre en mi vida y me sane y me perdone y me dé salvación y vida eterna. Yo creo que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.